Vamos a hablar de integrabilidad, a definir el concepto de integrabilidad. Y vamos a poner aquí la definición. Integrabilidad. Se dice que una función f de x es integrable sobre un intervalo AB si y solo si y solamente si la integral desde A hasta B, podríamos escribirlo acá incluso, la integral desde A hasta B de f de x existe. Básicamente, si existe esa integral definida, si la integral definida existe, decimos que la función es integrable sobre ese intervalo. Bien. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones una función puede ser integrable? Bueno, porque acá dice, estamos definiendo la integrabilidad y pues si existe esa integral definida, entonces la función es integrable. Tengan en cuenta que ese carácter de existir o no existir o esa posibilidad de no existir se basa en el hecho de que la integral definida es un límite, ¿no? Es un límite de una suma de Riemann. Y por ser un límite, es posible que ese límite exista, como es posible que no. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿bajo qué condiciones se podría garantizar que una función es integrable? Y para poner un ejemplo, vamos a mirar acá algún ejemplo. Ejemplo, vamos a ver una función. La función f de x igual, por ejemplo, vamos a escribir algo del estilo x más 1 es integrable en el intervalo, vamos a poner en el intervalo de 0 a 1. Pues, quiero que pongan en su calculadora lo siguiente. Bueno, calculadora, ahí arriba de la raíz cuadrada está el símbolo de la integral definida. Entonces, vamos a poner integral de 0 a 1 de 1 sobre x más 1 de x. Bueno, el de x ya sale por defecto cuando uno escribe, ¿no? Cuando aprieta el símbolo de integral. La pregunta es, ¿cuánto da esa integral? Quiero que me digan cuánto da. 0,22. 0,22. 0,22. No, no, me equivoqué en el número. Puse 4. Un momento. Vale, entonces, ¿cuánto da? 0,69. 0,69. 0,693, ¿verdad? Sí, señor. 0,693. Bien, entonces lo que podemos ver es que esta integral definida existe. Y como existe sobre ese intervalo, entonces la función como es integrable. ¿Vale? También podemos decir que, sin embargo, la función, esta misma función, vamos a poner la función f de x igual a 1 sobre x más 1, no es integrable
sobre el intervalo. No es integrable sobre el intervalo. Y vamos a escribir aquí, a ver, qué sé yo, desde -2 hasta 0. Y quiero que miren la calculadora a ver cuánto da esa misma integral. Quiero que miren en su calculadora cuánto da esa integral. Integral desde -2 hasta 0 de 1 sobre x más 1 de x. Error. Dice divergente. Bueno, depende de donde la esté haciendo. Acá pues en la calculadora les va a dar como un error, ¿no? Dirá error. Y bueno, es una cantidad, más adelante veremos, este tipo de integral es una integral impropia, pero lo que podemos ver es que esta integral, el resultado de esta integral, no existe, ¿sí? Es un valor que no existe. Entonces, por lo tanto, la función no es integrable, ¿vale? Es posible que esa integral definida exista, como es posible que no. Depende mucho de la función, del intervalo, y entonces las preguntas que surgen son, bueno, ¿en qué casos sí existe? ¿En qué casos no existe? Y para responder esas preguntas, vamos a mirar los siguientes teoremas. Teorema 5.4.1 establece lo siguiente. Si una función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la función es integrable. Si es continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces la función es integrable. Es decir, la integral definida existe. Entonces, si tengo una función que es continua sobre un intervalo, ahí será integrable. Como pueden ver, la función que nosotros escribimos acá en el tablero virtual, esta función no es continua en -1. Realmente en -1 hay un punto de discontinuidad y en -1 ¿qué tiene? Tiene una asíntota vertical, ¿cierto? Esta, la gráfica de esta función. Y podemos ver precisamente que la función en ese número, en ese, bueno, en este, perdón, en este intervalo, que incluye el -1, que incluye un punto donde no es continua, esta función no es integrable sobre ese intervalo. Sin embargo, sobre un intervalo donde no tiene problemas, como el intervalo de 0 a 1, que es un intervalo en el cual la función es continua, ¿sí? En un intervalo como ese, un intervalo cerrado, entonces vemos que la función es integrable, ¿vale? Vemos precisamente que la integral da un valor. Eso es lo que establece este teorema. Si una función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la función es integrable sobre ese intervalo. Entonces, primer lugar o primer aspecto donde podemos centrar nuestra atención para mirar la no integrabilidad serían puntos de discontinuidad. Donde una función sea discontinua, entonces es posible que allí tengamos un ¿qué? Es posible que ahí tengamos un intervalo donde la función no sea integrable, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. Resulta que no es necesario que la función sea continua. El hecho de que la función sea continua es algo que sería de alguna manera suficiente. Bien, si es suficiente, entonces se obtiene también algo necesario. Pero, miremos. Si la función es continua, es integrable. Pero no necesariamente cuando yo quito continuidad, se quita integrabilidad. No sé si ya hablamos de los teoremas con estructura sí entonces.
Ya hablamos de un poco de esto, de estos teoremas. No, profe. Bien. Resulta que los teoremas con estructura sí, entonces, deben leerse muy, muy bien. Deben entenderse muy bien porque van en una sola dirección. Cuando uno tiene un teorema con estructura, sí, entonces, y de hecho en matemáticas, si ustedes pueden ver tal vez en muchos lugares donde encontramos teoremas, tienen estructura sí, entonces, lo que está entre el sí y la coma, o entre sí y el entonces, todo esto que está acá son condiciones. Y todo lo que está después del entonces son conclusiones. ¿Esto qué quiere decir? Que las conclusiones se obtienen a partir de garantizar las condiciones. Pero si yo quito las condiciones, no quiere decir que las conclusiones no se den. Vamos a poner un ejemplo en lenguaje verbal, en lenguaje cotidiano, con un ejemplo cotidiano, un problema de la vida cotidiana. A ver, vamos a mirar, vamos a ver, a decir lo siguiente. Sí, vamos a poner la siguiente condición. Sí, mete una mano en agua hirviendo, vamos a decir, por qué sé yo, 10 segundos. ¿Qué creen que pasa? Entonces, ¿qué pasa? Se quemará. Se va a quemar, ¿verdad? Bueno, y vamos a poner esto como un suceso que pueda ocurrir, no sé, de manera cotidiana, ¿no? No quiero por ahí que alguien diga, no, es que tenía un guante puesto o no, tenía algo que protegía la mano contra el calor, nada de eso. La mano así, tal cual, la mete 10 segundos en agua hirviendo. Conclusión, se quema. Y vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decir, no solo vamos a decir se quema, sino vamos a decir entonces se lastima la mano. Bien, pero ahora voy a negar las condiciones. Si no es verdad que usted metió la mano al agua hirviendo por 10 segundos, entonces puedo concluir que no tiene la mano lastimada. ¿Sí o no? ¿Qué Voy a dicen? repetir. Vale. Sí, no metió la mano al agua hirviendo. A ver, vamos a ponerlo, como está en un contexto todo esto, un contexto bastante natural, vamos a ponerlo de esta manera. Supongo que usted se encontró con un amigo. Se encontró con un amigo y su amigo le dice, imagínese que acabo de meter la mano al agua hirviendo por 10 segundos. Usted va a concluir que se lastimó la mano, ¿verdad? Vale. Ahora, suponga que se encuentra con su amigo y usted le pregunta a su amigo, oiga, ¿usted de casualidad el día de hoy metió la mano a una olla con agua hirviendo por 10 segundos? Y su amigo le dice, no. ¿Usted puede concluir que a su amigo no le duele la mano o que no se lastimó la mano? No, Sí, ¿Por No. qué? no se Porque se la puede pudo haber concluir. lastimado con otra cosa. Se pudo haber lastimado con otra cosa. Correcto. Entonces observe, negar la condición no implica negar la conclusión, ¿vale? No implica negar la conclusión. Por eso ocurre
también en estos teoremas con estructura así entonces. Por ejemplo, si yo asevero o afirmo que una función no es continua, eso no quiere decir que no es integrable. Y esto lo aclaro porque a veces me doy cuenta que ven los teoremas de una manera extraña, ¿no? O sea, por ejemplo, si un teorema dice que si es continua, entonces es integrable, tal vez ustedes lo entienden como que para ser integrable debe ser continua y van a encontrar ejemplos de funciones que no son continuas y sin embargo sí son integrales. Entonces quedan como, pero ¿y entonces acá qué pasa? ¿Vale? Quedan un poco como en shock. ¿Qué pasa ahí? O sea, si es continua es integrable y si no lo es entonces también. La verdad es que no es tan así. Solamente que hay que ver bajo qué condiciones o qué condiciones tiene cada caso, cada situación, cada ejemplo. En este caso, en este teorema, lo que dice el teorema es que si es continua, entonces es integrable. Pero si no es continua, el teorema no le asegura nada. ¿Vale? Si no es continua, el teorema no le está diciendo nada. Si una función no es continua, puede que sea integrable o puede que no. ¿Vale? Puede que lo sea o puede que no. Pero el teorema no le dice nada sobre eso. Solamente le dice qué pasa si llega a ser continua. Bien, si llega a ser continua, entonces es integrable. Si no es continua, ni idea, habrá que ver, ¿vale? Tampoco es correcto a partir de las conclusiones suponer las condiciones. Por ejemplo, en el mismo caso, usted se encuentra con su amigo y le dice, imagínese que tengo la mano lastimada. Yo no creo que si su amigo le dice eso, usted le diga, eso mínimo fue porque usted metió la mano en una olla con agua hirviendo por 10 segundos. No creo que le vaya a decir algo como eso, o sí. Tal vez después de la clase de hoy, y si ocurre en estos días, de pronto se le ocurre decir algo como eso. Pero el resto no. Se le ocurren un montón de cosas primero, ¿verdad? No sé, tal vez jugando baloncesto, tal vez montando bicicleta, se cayó, se lastimó la mano, ¿vale? Tal vez tenía algo de rabia y le pegó una pared, qué sé yo. Pero a partir de las conclusiones, no se pueden suponer condiciones, ¿vale? O sea, más adelante si tenemos que una función es integrable, eso por sí solo no quiere decir que la función, por ejemplo, sea continua. No, habría que mirar si la función es continua. Pero si la función es integrable, ella puede ser integrable bajo varias condiciones, bajo diferentes condiciones. Entonces, es muy importante aprender a leer este tipo de teoremas. Teoremas con estructura sí, entonces. Si se cumplen las condiciones, entonces se pueden establecer unas conclusiones a partir de esas condiciones. Pero si no se cumplen las condiciones, ¿vale? Es posible que se obtenga la conclusión o también es posible que no. ¿Ok? Es posible que sí, pero también es posible que no. Hay Un algunos... 50-50, profe. ¿Cómo? Un 50-50. No tanto es que sea algo de probabilidad de echarle un poco al pinochazo, ¿no? Tampoco es algo así. Pero, pero lo que sí es verdad es que a partir de la negación de las O condiciones de un sea, teorema, profe, lo que usted quiere decir que no es necesario que la función sea continua para que se dé para que esa se dé la conclusión, ¿cierto? integrabilidad. Sí, O sea, puede ser que no sea continua, pero tenga integrabilidad, ¿cierto, profe? exactamente. Y de hecho vamos a ver varios ejemplos de eso. Y así ocurren con un montón de teoremas. Si ustedes miran los teoremas que se estudian, los teoremas normalmente tienen estructura así. Entonces, a ver, no sé si por acá, en lo que hemos visto hasta el momento, hemos encontrado teoremas o solo definiciones. Bueno, estos no tienen estructura así entonces porque son propiedades. Por ejemplo, a ver, según recuerdo, acá deberíamos encontrar el teorema que dice que dos antiderivadas difieren solamente en una constante.
O acá está, por ejemplo, el teorema de regla de sustitución. Tiene estructura así entonces. Sí, coma, entonces. Todo lo que está entre el sí y el entonces son condiciones, ¿vale? Y después del entonces son conclusiones. Pero para obtener esas conclusiones debo garantizar las condiciones del teorema. ¿Bien? O sea, si no se cumplen las condiciones del teorema, no puedo asegurar la conclusión. Pero también quiero que entendamos eso. Si alguna de las condiciones del teorema no se cumplen, eso tampoco quiere decir que la conclusión no se va a cumplir. Es posible encontrar un ejemplo, ¿vale? Es posible encontrar un ejemplo en el cual no se cumplan las condiciones y sí se obtengan esas conclusiones. Sí es posible encontrar ejemplos de ese estilo. Y aquí vamos más, o sea, con el teorema que estábamos analizando, el teorema de continuidad implica integrabilidad, vamos a ver un montón de ejemplos en adelante. Y en adelante me gustaría que siempre leyeran los teoremas así, o sea, cuando lean los teoremas, traten de identificar las condiciones, traten de identificar las conclusiones, y a veces es importante ver, por ejemplo, por qué usar o por qué son necesarias esas condiciones. Para poner un ejemplo, vamos a analizar acá un teorema, digamos, de cálculo 1, a ver, uno que se me ocurre en este momento. Por ejemplo, vamos a pensar en el teorema, en un teorema el cual establece que si nosotros tenemos una función que es continua, a ver, vamos a poner así, f, entonces, estructura sí, entonces, si f es continua en AB cerrado y f es diferenciable. Recuerden que diferenciable es que existe la derivada, ¿no? La derivada evaluada en el punto. En el intervalo abierto, le puedo pedir diferencial en el intervalo abierto, coma. Entonces, si es continua en el cerrado y diferenciable en el intervalo abierto, entonces, a ver, vamos a poner la conclusión. F alcanza extremos absolutos en el intervalo. ¿Sí? Vamos a poner que alcanza extremos absolutos en AB. Bien. Alcanza extremos absolutos allí. Bueno, de hecho hay varios teoremas que vamos a poner otro teorema que puede ser incluso más interesante que el de los extremos. Vamos a poner el teorema de valor medio para derivadas, que tiene estas condiciones. Si tenemos que la función es diferenciable en el abierto, continua en el cerrado, entonces, vamos a poner este, existe C que pertenece al intervalo abierto tal que f' evaluado en C es igual a, vamos a poner aquí, f de B menos f de A sobre B menos A. Teorema, este es teorema de valor medio para derivadas. En este curso vamos a ver un teorema de valor medio para integrales. Teorema de valor medio para derivadas. Vean las condiciones. ¿Qué se le pide? Que la función sea continua en el cerrado y que sea diferenciable en el abierto. Dos condiciones. La interpretación geométrica de este teorema es la siguiente. Si nosotros tenemos una función definida acá sobre un intervalo AB, de manera que sea continua, ¿vale? Que sea continua y diferenciable en el abierto,
Vamos a poner por aquí la imagen. Vamos a poner por acá la imagen de B. Lo que establece el teorema es que existe un número C sobre el intervalo abierto, existe algún número C, de manera que la derivada evaluada en C, es decir, que la pendiente de la recta tangente en ese valor C es igual a la pendiente definida por el segmento que une los puntos A y B. Bueno, los puntos AF de A y BF de B. Es decir, que acá vamos a tener nosotros una curva, ¿cierto? Y lo que establece el teorema es que existe algún punto, al menos un punto, donde la recta tangente básicamente es paralela a este segmento, ¿vale? Es paralela a ese segmento. ¿Qué pasa si yo le quito alguna de las condiciones? Por ejemplo, si le quito continuidad. Si le quito continuidad, entonces no es necesario que esto ocurra, ¿vale? Tal vez no es necesario que esto ocurra. ¿Por qué? Porque podríamos, por ejemplo, bueno, acá tenemos una pendiente positiva. Podríamos, por ejemplo, vamos a llevarnos la función de esta manera. Aquí vamos a poner una asíntota. Bien. Vamos a poner acá alguna asíntota, una asíntota vertical. Y entonces tenemos acá, bueno, esta pendiente es negativa y aquí esta pendiente también sería negativa. ¿Vale? Para esta gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a existir ningún punto, no va a existir ningún punto en el cual la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Sea igual a esta otra pendiente, a la pendiente del segmento blanco. Básicamente no existe ningún punto sobre el intervalo abierto en el cual, ¿cierto? La recta tangente sea paralela al segmento blanco, no existe. Estoy mostrando aquí un ejemplo de qué ocurre si, por ejemplo, le quito continuidad. Le quité la continuidad y estoy encontrando un caso en el cual no se tiene la conclusión. Estoy quitándole una condición y estoy viendo que no se tiene la conclusión. Pero ojo, porque puedo quitarle continuidad. Voy a quitarle la continuidad. Voy a quitarle la continuidad y si le quito la continuidad, vamos a ver un caso en el cual sí se cumple la condición. Vamos a poner, por ejemplo, algo así. Podría ser una discontinuidad de salto, ¿cierto? Vamos a poner una discontinuidad de salto acá y que sea algo de esta manera. La función no es continua y sin embargo, gráficamente podemos ver que existen puntos donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente definida por estos puntos extremos del intervalo. O básicamente donde la recta tangente es paralela a este segmento. Sí, existen puntos. Al menos podemos ver aquí dos. Bien. Y observe que no tenemos continuidad. Le quité alguna condición. Como le quito la condición, en el dibujo anterior veíamos que si le quito una condición es posible que la conclusión no se cumpla. Pero miren, le quité la continuidad y es posible que la condición sí se cumpla. Entonces, la conclusión se puede o no cumplir si yo quito una de las condiciones. Y bueno, tal vez usted dirá, pero es que depende del tipo de continuidad que tenga o de discontinuidad que tenga. La anterior era por asíntota, esta es de salto. No, no tiene nada que ver con eso. Puedo poner una discontinuidad, por ejemplo, por asíntota, una función que haga algo de este estilo. Bien. Y que aquí, por ejemplo, tenga un comportamiento así. Y nuevamente puedo llegar a tener puntos donde la recta tangente es paralela a ese segmento. ¿Vale? Entonces, no importa el tipo de discontinuidad que tenga. Si yo le quito la continuidad, es posible que se cumpla la conclusión o es posible que no. No puedo asegurar absolutamente nada. Lo que sí puedo asegurar es que si se cumplen todas las condiciones, entonces puedo asegurar que se cumple la conclusión. De esa manera es que funcionan estos teoremas con estructuras y entonces. ¿Vale? Bueno.
Si no habíamos hablado, teníamos que hablar de esto porque en adelante lo que vamos a encontrar es un montón de teoremas que son así. Y quiero que los empecemos a leer bien, a entender bien, ¿vale? No empezar a jugar tal vez por ahí con los conceptos, pensar que si de pronto tengo la conclusión es necesario que se cumpla la condición. No es posible que la condición no se cumpla y aún así sí se tenga la conclusión, ¿sí? Podríamos llegar a pensar varias cosas y eso no sería correcto. Ahí es donde empezamos a tener problemas conceptuales, empezar a tener confusiones conceptuales. Siguiente teorema. Bueno, vamos a continuar. Teorema que también tiene estructura así entonces. Este teorema nos da condiciones necesarias, perdón, condiciones suficientes para integrabilidad. Acá podemos ver la estructura. Sí, entonces. Todo lo que está entre el sí y el entonces son condiciones. Lo que está después del entonces es o son conclusiones. Veamos entonces, ¿qué condiciones tiene este teorema? Dice, si una función f es acotada sobre un intervalo cerrado y, acá está la otra conclusión, la otra condición, perdón. Todo esto que viene acá, es decir, tal cosa, es una explicación de qué quiere decir ser acotada. Pero por ahora quiero identificar las condiciones. ¿Qué necesito? Que la función sea acotada y que tenga un número finito de discontinuidades. Observe que aquí ya admitimos que puede ser discontinua. ¿Ok? Si es acotada y tiene un número finito de discontinuidades, entonces la función es integrable sobre ese intervalo. Si es acotada sobre ese intervalo y tiene un número finito de discontinuidades sobre ese intervalo, entonces la función es integrable sobre ese intervalo. Vale, vamos a desglosar un poco esto. Ahora sí vamos a explicar qué quiere decir ser acotada. Este teorema básicamente lo podemos escribir de esta manera. Solo resumiendo las dos condiciones, sin la explicación. Si f es acotada sobre el intervalo cerrado AB y tiene o posee un número finito de discontinuidades, en AB, estas son las dos condiciones, coma, entonces f es integrable, f es integrable sobre AB, sobre este intervalo. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Vamos a ponerlo en términos sencillos. F es acotada sobre un intervalo cerrado si existe un rectángulo con dimensiones finitas. Si existe un rectángulo con dimensiones finitas que encierra totalmente la gráfica de f sobre AB. Si encierra totalmente la gráfica de f sobre ese intervalo. ¿Vale? Si eso ocurre, la función es acotada. Vamos a mirar acá con un ejemplo en GeoGebra.
A ver, vamos a ver un ejemplo acá en GeoGebra. Vamos a poner la función 1 sobre x. Y igual a 1 sobre x. Vale. Si nosotros nos fijamos en la función 1 sobre x sobre el intervalo de 1 a 3, solamente esta porción de la gráfica es la que me interesa, la porción del intervalo 1 a 3. Voy a ocultar la gráfica de la función, solamente me interesa esta porción. Podemos ver que la función sobre ese intervalo es acotada. ¿Por qué? Porque yo puedo encerrar la gráfica de la función en un rectángulo con dimensiones finitas. ¿Vale? Ahí está. Encerré la gráfica de la función en un rectángulo con dimensiones finitas, por lo tanto la función es acotada. Sobre ese intervalo, ojo, cuando uno habla de acotamiento es indispensable hablar del intervalo. Y ya vamos a ver por qué. Vale. Ahora, ¿qué pasa si ya no me interesa el intervalo de 1 a 3? Vamos a poner ahora el intervalo de 0 a 1. ¿Será que la gráfica de la función es acotada sobre el intervalo de 0 a 1? Entonces, sobre el intervalo de 0 a 1, vamos a construir o a tratar de construir un rectángulo que encierre la gráfica de la función. Y bueno, uno dice, bueno, acá en pantalla no se alcanza a ver, pero bueno, tenemos por acá 5, no sé, tal vez un rectángulo de altura 10 puede encerrar la gráfica, ¿vale? Tal vez un rectángulo de altura 10 podría encerrar la gráfica. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a construir acá un rectángulo. Vamos a poner por aquí un rectángulo con estos puntos. Acá sobre el intervalo de 0 a 1. Y a ver, vamos a ponerle aquí a... Bueno, vamos a ponerle aquí un valor, llamémoslo E. ¿Ya había un valor E? Ah, bueno, es que lo toma como el número de Euler. No, pongámosle entonces F, pero F es la función. G, no hay nada que se llame G, listo. ¿Crear un deslizador? Sí, quiero que cree un deslizador. Y aquí en este punto, yo no sé por qué me pone este punto como punto sobre... Sí sé que es un punto sobre el eje, pero ¿por qué no me pone el punto A? Vamos a dibujar. Punto A, que sea el punto 0, G, con el mismo deslizador. Vale, ahí está. La idea es que se aumente el deslizador, el valor del deslizador, entonces esto va a hacer que el rectángulo sea más grande. Bien, voy a editar acá el deslizador, que inicie en, qué sé yo, en 5, que termine en 100 y que aumente de a 5, ¿vale? Aumente de a 5 y ya está. Entonces vamos a mirar. Bueno, uno tiene aquí la gráfica de la función. Vamos a ponerle un color que resalte más, aumentamos el tamaño, el grosor y listo, ahí está. Y uno dice, bueno, tal vez esto de en un intervalo, bueno, con un rectángulo de altura 10, puede ser que esto ya encierre la gráfica, ¿no? Y bueno, hacemos una escala inversa y podemos ver que se sale allí de lo que sería el rectángulo, ¿cierto? Ahí está la gráfica, se sale el rectángulo. Listo, vamos a ponerle una altura 20. Vale, con altura 20 tal vez. Y vamos a chequear y resulta que se sale. Vamos a apostarle más. 50. Un rectángulo de altura 50. ¿Deberían cerrar la gráfica? Resulta que no. Ahí podemos ver la línea roja
¿cierto? Se sale del rectángulo. 80. Vamos a mirar si con un rectángulo de altura 80 encierra toda la gráfica, y resulta que no. Se sigue saliendo la gráfica del rectángulo. Pueden mirar con altura 100 y va a pasar exactamente lo mismo. Precisamente de eso se trata el comportamiento asintótico. No existe un rectángulo de dimensiones finitas que encierre la gráfica de esta función sobre el intervalo de 0 a 1. Y podemos ver que se sigue saliendo con 100, con altura 100. Entonces, de eso se trata el comportamiento asintótico. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de lo que pasaba en el intervalo de 1 a 3, en el intervalo de 1 a 3, esta misma función sobre el intervalo de 1 a 3 sí era acotada, porque sí existía un rectángulo de dimensiones finitas que contenía completamente la gráfica de la función. Pero en el intervalo de 0 a 1, esta misma función no es acotada. No existe un rectángulo de dimensiones finitas que encierre completamente la gráfica de la función. ¿Vale? Eso quiere decir que una función sea acotada. Eso es el acotamiento de una función. ¿Vale? Lista la primera condición, que sea acotada. Lo de poseer un número finito de discontinuidades creo que es más claro, ¿no? Básicamente sobre el intervalo AB, la función puede ser discontinua en una cantidad de puntos, pero esa cantidad de puntos debe ser finita. Debe ser finita. Y tal vez no, bueno, no sé si se les ocurre algún ejemplo de una función que sea discontinua en un número infinito de puntos sobre un intervalo cerrado. A ver, porque si uno piensa en funciones que sean discontinuas en un número infinito de puntos, tal vez no es tan difícil. Ponemos la función tangente de x y la función tangente de x es discontinua en todos estos puntos, ¿cierto? Precisamente acá tenemos múltiplos impares de pi medios. En todos los múltiplos impares de pi medios, la función va a ser como, va a ser discontinua. En pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Pero la pregunta es, si yo tomo un número, perdón, un número no, un intervalo cerrado, finito, por ejemplo acá. Resulta que esta función tiene una cantidad finita sobre el intervalo de 0 a 5, tiene una cantidad finita de puntos de discontinuidad. ¿Cuántos tiene? Solamente uno, acá en pi medios. Sí, o bueno, no sé, tal vez hasta 5, puede que tenga otro por acá, ¿sí? Que sería 3 pi medios, puede ser. Sí, yo creo que sí. Pero tiene una cantidad finita, solamente tendría, qué sé yo, 2 puntos de discontinuidad. Es una cantidad finita. A ver, pero me gustaría un ejemplo de una función que tuviera una cantidad infinita de puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado. ¿Por qué me gustaría conocer algo como eso? Porque si resulta que no existe tal función, no existe una función que tenga un número infinito de discontinuidades sobre un intervalo cerrado, si no existe tal cosa, entonces la segunda condición no tiene sentido. No es necesario que pongamos algo como eso, ¿vale? No es necesario que pongamos alguna condición como esa. Porque básicamente estaríamos poniendo una condición de algo que no existe, ¿sí? Estaríamos básicamente, no sé, algo como decir, bueno, yo quiero conocer a una persona que no haya estado en la superficie del Sol. Vale, pues que nadie ha estado en la superficie del Sol. Entonces esa condición es absurda, ¿sí? Porque no existe tal persona, no existe tal situación. Entonces, si no existe una función que tenga infinitos puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado, entonces esa condición no tendría ningún sentido.
¿Se les ocurre alguna función que sobre un intervalo cerrado tenga infinitos puntos de discontinuidad? No, estuve buscando, pero tampoco en internet hay. Vale. Resulta que si, por ejemplo, ustedes miran la función tangente no es continua en múltiplos impares de pi medios, precisamente porque la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Es decir, que tenemos acá que cada vez que coseno de x se hace 0, la función tangente no es continua. Dicho lo cual, si yo logro conseguir una función, vamos a llamar a esta función g, si yo logro conseguir una función, esto va a ser equivalente a la pregunta que estoy haciendo. Si logro conseguir una función g que intersecte al eje x en infinitos puntos en un intervalo cerrado, puedo construir una función que sea discontinua en infinitos puntos en ese mismo intervalo. ¿Sí? Porque cada vez que intersecte al eje x, es decir, cada vez que esa función se haga 0, entonces la otra será discontinua. A ver, por ejemplo, supongamos que g de x, digamos, es igual a 0 para infinitos puntos sobre un intervalo AB. G de x se hace 0 para infinitos puntos. Si eso es así, entonces f de x, que va a ser 1 sobre g de x, ¿vale? Pues va a ser discontinua en infinitos puntos, porque cada vez que g de x se haga 0, f de x va a ser discontinua. Entonces ahora la pregunta se convierte en otra. Una función que intersecte al eje x en infinitos puntos, visto dentro de un intervalo cerrado. El intervalo podría ser tan grande como se quiera, pero que sea cerrado. Bueno, resulta que en cálculo 1, ustedes en algún momento tal vez pudieron haber visto esta función, que era la función seno de 1 sobre x. Así. Seno de 1 sobre x. Vale, de hecho creo que con la que trabajaron, la función que trabajaron fue con x seno de 1 sobre x. Ahorita vamos a revisar, vamos a mirar en el texto. Sé que esa función aparece por allí. Y bueno, a ver, quiero que esto tenga un color un poco más fuerte. A ver, el estilo del trazo no lo va a aumentar porque si no, entonces deja de verse. Bien, si ustedes miran esta función y así a ojo, les pregunto de menos 1 a 1, ¿cuántos puntos de intersección diría que tiene con el eje X? ¿Cuántos dirían? Así a ojo. Tal vez uno podría decir, no sé, aparentemente tiene, qué sé yo, En la unos, mitad hay muchas líneas. pero podría tal vez decir, no sé, tiene unos 10, qué sé yo. Resulta que empezamos a hacer zoom y empiezan a aparecer más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y Ush. empiezan a aparecer más. Y siguen apareciendo cada vez más. Y cada vez que me acerco, los puntos de intersección están tan juntos que, mire, ya me sigo acercando cada vez más y más y más. Y lo que veo acá prácticamente son unas regiones todas azul, ¿no? Todo en azul. Porque están tan juntos los puntos de intersección que parece que esto fuera no una función, sino una región. Pero bueno, cuando me alejo un poquito más en este mismo zoom, se alcanza a ver que si hay espacios en blanco, ¿no? Entonces, a medida que empiezo a acercarme, me acerco más y más. De hecho, ya casi ni se ven cambios, ¿no? Casi ni se ven cambios, parece que no estuviera haciendo zoom, pero ahí sigo haciendo zoom. Y tenemos en ese intervalo una cantidad infinita de puntos de corte con el eje X. Una cantidad infinita de puntos de corte. Entonces, con esta función puedo construir una función que tenga infinitos puntos de discontinuidad. Ahora voy a hacer un zoom inverso para volver un poco a la gráfica inicial.
Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Eso pasa con todas las trigonométricas menos con las inversas? Por ejemplo, 1/x, seno de 1/x, coseno de 1/x. Depende un poco del comportamiento de la función, la verdad. A ver, por ejemplo, voy a quitarle acá la x que multiplicaba todo esto. Y bueno, de hecho, si yo le quito la x, no cambia, lo único es que el tamaño cambia en relación a cuando me va acercando. Pero cuando tengo seno de 1/x solamente, podemos ver que aquí alrededor del eje Y, prácticamente todo eso se colorea de azul, ¿no? Porque alrededor del eje Y empezamos a ver aquí también infinitos puntos de corte con el eje. Acá podemos ver, nos acercamos cada vez más y más. Tal vez puede ser que se vean un poco más alejados, pero bueno, a medida que nos vamos acercando, podemos ver que hay infinitos puntos de estos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, con la función coseno. ¿Qué pasa con la función coseno? Da prácticamente lo mismo, ¿no? De manera local, ahí cerca al origen, es prácticamente lo mismo. Tal vez cambie un poco la forma en general. Sí, la forma en general es así. A ver, con seno, ¿cómo era la forma en general? Cambia un poco, ¿no? Cambia un poco. Si, por ejemplo, a ver, acá el problema es que cuando pongamos tangente, la misma función tiene un montón de puntos de intersección, pero es que aparecen un montón de puntos de discontinuidad. Entonces, a ver, de manera local no cambia mucho, pero cuando vemos acá de manera global, aquí se aprecian inicialmente unos puntos de discontinuidad. Bien, pero cuando me voy acercando resulta que, bueno, no sé si alcanzan, o bueno, creo que sí lo aprecian. Hay unas curvas que vienen por acá desde arriba y van bajando, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo ver otra. Básicamente, entre esta curva y la siguiente, no es que esto llegue hasta abajo y vuelva a subir, ahí realmente hay una asíntota vertical. Y esto se repite infinitas veces, miren. ¿Sí ven? Cada vez estas curvas vienen desde arriba, van hacia la parte de abajo y esto se repite. Esto depende un poco del comportamiento. A ver, si uno, por ejemplo, trabaja, qué sé yo, no sé, acá con seno inverso. El problema, ¿cuál puede ser? Que la verdad, el seno inverso, cuando uno intenta mirar qué pasa alrededor del origen, el dominio del seno inverso es ¿cuál? El dominio del seno inverso es desde -1 hasta 1. Bien. Es decir, que si por ejemplo x toma un valor menor que 1, 1 sobre x, ¿cómo es? 1 sobre x va a ser más grande que 1, es decir, se sale del dominio. Por eso es que esto está bien definido cuando x es más grande que 1 y cuando x es menor que -1. ¿Vale? Eso sería ese dominio para esa función con seno inverso. Depende un poco del dominio de la función, para qué valores esté definido. A ver, qué sé yo, vamos a probar con otra función. Vamos a probar con la función. Lo que me interesa, muchachos, es que podamos pensar en funciones que tengan infinitos puntos de corte con el eje X, como la función seno, como la función coseno, ¿sí? Las funciones trigonométricas que son periódicas. Entonces, Profe, o sea que esas funciones serían integrables. ya vamos a mirar. No. No, de hecho, bueno, es una pregunta bastante interesante y la verdad es una pregunta que con las herramientas que vamos a ver en este curso es una pregunta tal vez difícil o puede ser imposible de responder. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Estamos construyendo una función con infinitos puntos de corte, ¿verdad? Con el eje X. Por lo tanto, esto me va a permitir construir una función que tiene infinitos. Básicamente, cuando yo hago la función f de x 1
sobre el seno de 1 sobre x, que realmente podríamos decir que es cosecante de 1 sobre x. Esta función cosecante de 1 sobre x tiene infinitos puntos de discontinuidad, ¿vale? De hecho, si quieren cambiamos acá y vamos a poner directamente cosecante de 1 sobre x. Acá, bueno, aparece, se ve esto de esta manera. Podemos ver que de hecho en cada lugar donde antes se tenía un punto de corte, ahora lo que tenemos es discontinuidad. Bien, qué sé yo, a ver, es que no es tan sencillo verlo aquí, pero por ejemplo por aquí, bien, podemos ver que hay una curva que hace como una U hacia arriba, por acá hay otra que luego continúa con una U hacia abajo, ¿sí? Acá hay un punto de discontinuidad, hay como una asíntota. En este punto, la función seno de 1 sobre x tenía un punto de corte. Es decir, que en cada punto de corte que vimos que eran infinitos, aquí ahora esta función va a tener un punto de discontinuidad, ¿vale? Este es un ejemplo de una función que tiene infinitos puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado. Y la pregunta que hace la compañera, que entonces esta función no es integrable. La respuesta no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando precisamente de los teoremas, ¿no? De cómo interpretar los teoremas. El hecho de que la función tenga infinitos puntos de discontinuidad no la hace que sea no integrable. Bien. Por ejemplo, acá lo que estamos identificando son dos condiciones. Que no, bueno, que sea acotada es una condición y que tenga un número finito de discontinuidades. Pero recordemos que si no se cumple una o todas las condiciones, eso no quiere decir que la conclusión no se tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo una función que tiene un número infinito de discontinuidades, es posible que esa función sea integrable. Sí, estamos negando una condición, pero eso no quiere decir que se niegue la conclusión. Puede que tenga un número infinito de discontinuidades y aún así ser integrable, ¿vale? Este teorema lo que dice es, si es acotada y tiene número finito de discontinuidades, entonces es integrable. Pero si no es así, si no tiene esas condiciones, no tiene esas características, pueden ocurrir varias cosas. De hecho, en la sección 7.7, si no estoy mal, sí, 7.7, donde vamos a ver integrales impropias, vamos a ver funciones que no son acotadas y sin embargo sí son integrables, ¿vale? Por eso estoy haciendo esta aclaración de cómo leer los teoremas, porque más adelante pueden llegar a generarse confusiones con esto, ¿sí? Yo estoy diciendo si es acotada y tiene un número finito de discontinuidades, entonces es integrable. Pero si resulta que una función no es acotada, no se puede garantizar que no es integrable. O si resulta que una función tiene un número infinito de discontinuidades, no se puede concluir o garantizar que no es integrable, ¿sí? Solamente que no se puede decir nada en términos de este teorema. En términos de este teorema no se puede asegurar nada. Es eso. No vamos a poder asegurar nada usando este teorema. Básicamente, este teorema se convierte en una herramienta, pero para poder utilizar el teorema necesito estas condiciones. Si no se tienen esas condiciones, entonces es posible que la función sea o no integrable, pero ya no depende de este teorema, ¿vale? Así como en el anterior. En el anterior que teníamos que la función, si era continua, entonces era integrable. En este teorema ya no le estamos pidiendo continuidad, pero le estamos pidiendo un número finito de discontinuidades. Bien, si tiene un número finito de discontinuidades y es acotada, entonces es integrable. Pero si no cumple alguna de estas condiciones, aún puede llegar a ser integrable, pero no lo puede garantizar este teorema. De hecho, esta pregunta de si esta función es integrable, hay algunas funciones que pueden tener una cantidad infinita de puntos de discontinuidad y ser integrable. Como tal, ser integrable. Algunas de estas funciones pueden ser muy complejas de trabajar y como les digo, se salen del alcance de este curso.
Esa pregunta no es una pregunta fácil. En general no es una pregunta fácil. Para uno que otro caso se puede estudiar qué tipo de funciones con números, con un número infinito de discontinuidades puede ser integrable. Se necesitan poner más condiciones y estudiar otro tipo de cosas. Pero eso tendría un poco más que ver con análisis matemático que con lo que sería cálculo integral, ¿sí? Lo que quiero que nos llevemos con la idea es que sí existen funciones que tienen un número finito, ¿cierto? De un número, perdón, infinito de discontinuidades. Y bueno, como dice la compañera, no lo encontró por ahí un ejemplo en internet. Entonces, vale, pues ustedes podrían poner ese ejemplo, podrían escribirlo, tal vez podrían ponerlo, qué sé yo, en Wikipedia, que puede la gente editar en Wikipedia, podrían editar en Wikipedia y poner ejemplo de una función que tiene un número infinito de discontinuidades sobre un intervalo cerrado. Y ponen algún ejemplo como estos. Por ejemplo, este cosecante de 1 sobre x, ¿sí? Y bueno, existen esas funciones. Por lo tanto, tiene sentido hablar de esta condición, hablar de esta segunda condición. Y también quiero que se lleven la idea de que, bueno, cada vez la vamos a ir reforzando más, pero que vayamos construyendo esa idea de si no se cumplen las condiciones de un teorema, no puedo negar las conclusiones. No puedo negar las conclusiones, ¿vale? Acá esto no funciona como más o menos blanco o negro, no. O sea, si se cumplen las condiciones, entonces lo otro también se cumple, y si no, entonces lo otro no se cumple, no funciona de esa manera, ¿vale? No funciona así. Bien, vamos a seguir con estos resultados. Bueno, ya vimos este resultado del área. Vamos a hablar de algunas propiedades de la integral definida. ¿Qué propiedades tenemos para la integral definida? Bien, para la integral definida vamos a ver algunas propiedades. Estas dos primeras propiedades tienen que ver un poco con lo que ocurre con respecto a los límites. Primera propiedad establece que si estoy calculando una integral definida donde los límites tanto inferior como superior son el mismo, entonces esa integral da cero, ¿vale? Esa integral da cero sin importar cuál sea la función. Si límite superior e inferior son iguales, esa integral va a ser cero. Segunda propiedad, la inversión de límites. Entonces, si yo estoy interesado en encontrar la integral de f de x en un intervalo AB y por alguna razón me interesa hacer una inversión de límites, es decir, invertir los límites, entonces esta integral va a ser igual a la integral de f de x con los límites invertidos, es decir, límite inferior ahora va a ser b y límite superior ahora va a ser a, pero la única diferencia es que esto lleva un menos, ¿sí? Es decir, que una integral va a ser menos la otra. Cuando cambio el orden de los límites de integración, básicamente lo que ocurre es que cambia el signo de la integral, ¿ok? Esto lo vamos a usar en uno que otro ejemplo, en uno que otro problema del teorema fundamental del cálculo en una segunda versión. O sea, la versión básicamente que tendría la de antiderivada. Bueno, de derivada, perdón. Vale, siguiente teorema nos muestra dos propiedades. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, la integral definida de una función multiplicada por una constante es la constante que multiplica la integral definida de esa función. Básicamente es la misma propiedad que ya estudiamos para integral indefinida, se mantiene o se cumple esa misma propiedad para integral definida. Es decir, que podemos sacar constantes que están multiplicando, podemos sacarlas ¿de dónde? De la integral. Segunda propiedad, la integral definida de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las integrales definidas de las funciones. También se comporta de manera análoga a cómo se comportaba esa propiedad. Tenemos una propiedad similar
pero con integral indefinida, ¿cierto? La integral de una suma o diferencia era la suma o diferencia de integrales. Bien. Siguiente resultado. Este siguiente resultado permite dividir una integral en varias integrales dependiendo de lo que resulte conveniente. Entonces, si tenemos una función que es integrable sobre un intervalo cerrado que contiene los números a, b y c de manera que a sea menor que c y c sea menor que b, así. Bueno, de hecho estos pueden ser menor o igual. Entonces yo puedo separar esta integral en dos integrales. La integral desde a hasta b de f de x va a ser igual a la integral desde a hasta c, ¿vale? Donde c es un número que está entre a y b de f de x más la integral desde c hasta b de f de x. Básicamente lo que estoy haciendo es partir la integral definida desde a hasta b en dos integrales. En este caso, bueno, partiéndolos a partir del límite c, ¿sí? del valor c. Esto podríamos hacerlo también en más integrales si llega a ser necesario. Es decir, que si tengo una integral desde a hasta b, f de x, y tengo que a es menor o igual que c1, menor o igual que c2, menor o igual que c, vamos a poner acá, bueno, vamos a dividirla en esta cantidad de integrales así. Entonces yo puedo dividir todo esto en varias integrales de esta forma. Integral desde a hasta c1 de f de x más la integral desde c1 hasta c2. Básicamente lo que le estoy dando es continuidad al intervalo, ¿sí? O continuación, vamos a decirlo así, continuación al intervalo. Desde a hasta c1, ¿sí? Básicamente, si yo tengo el intervalo desde a hasta b, y por acá tengo un número C1, por acá tengo un número C2, por acá tengo un número C3. Entonces, calcular la integral definida desde A hasta B será lo mismo que calcular la integral definida desde A hasta C1 más la integral definida desde C1 hasta C2, acá de f de x, más la integral definida desde C2 hasta C3, desde C2 hasta C3 de f de x y más la integral definida desde C3 hasta B. Esto podría separarlo en tantas integrales como resulte ser necesario, ¿vale? Como resulte ser necesario, como resulte ser conveniente. Profe, ¿podría mostrar que se ve en vista completa todo lo que acabo de hacer? Claro. Ahí está. Bueno. Vamos a mirar, por ejemplo, para qué nos podría servir un resultado como este. Pero primero necesitamos algo que nos permita, este teorema no lo vamos a ver, y vamos a finalizar con estas dos propiedades. Esta sección para hablar del área con signo, ¿bien? De lo que es el área con signo, plantear lo que es el área con signo, y luego poder tal vez estudiarlo con teorema fundamental del cálculo. Bien. Estos dos son propiedades de comparación que eventualmente pueden llegar a ser de utilidad. La primera propiedad básicamente establece que si tengo que la función f de x es mayor o igual que la función g de x sobre un intervalo,
entonces la integral definida de f de x es mayor o igual que la integral definida de g de x. Básicamente, que si tengo una comparación con una desigualdad de dos funciones sobre un intervalo, las integrales definidas mantienen esa misma desigualdad. Bien. La segunda propiedad establece que si una función f está acotada entre dos constantes m minúscula y m mayúscula, entonces la integral definida está acotada entre dos valores. Un valor que va a ser m minúscula por el ancho del intervalo y otro valor que va a ser m mayúscula por el ancho del intervalo. Es decir, m minúscula por b menos a y superiormente por m mayúscula que multiplica a b menos a. Estas dos propiedades puede que no sean muy utilizadas, pero en alguno que otro momento es posible que para resolver algún problema podamos echar mano de ellas. Es posible que cuando nosotros querramos hablar sobre la integrabilidad o querramos hablar sobre la integral de una función, necesitemos hacerlo a partir de una especie de teorema de la compresión. Bien. Es decir que, por ejemplo, básicamente la utilidad que podríamos darle a esta propiedad es la siguiente. Si nosotros, por ejemplo, tomamos una función, qué sé yo, que fuera positiva y la acotamos con una función g de x, de manera que g de x sí es integrable y podemos calcular la integral, ¿vale? Entonces, tal vez lo que nos gustaría es calcular la integral de x, ¿sí? Sobre un intervalo AB y poder a partir de esto garantizar que esta función es integrable. ¿Por qué? A ver, ¿esto por qué ocurre? Básicamente, entendamos que lo que viene siendo la integral va a ser una cantidad numérica, ¿cierto? Es un límite. Y básicamente lo que va a ocurrir es que si esta función tiene cierto comportamiento y esta otra la está acotando superiormente, entonces el hecho de que la función que la acota superiormente sea integrable garantiza de alguna manera que el valor de la integral de f de x no va a exceder este número. ¿Sí? Digamos, este número es L. Entonces lo que vamos a poder garantizar es que la integral desde a hasta b de f de x, que es posible que no sepamos cómo va a ser esta integral, lo que sí podríamos decir es que se mantiene entre 0 y L. Y si de pronto esta L por ahí va hacia 0, se convierte en un teorema de compresión, ¿sí? Porque estaría comprimiendo el resultado de esta integral y tendríamos que concluir que es 0 también. Es una propiedad que se utilizaría de pronto en ejemplos muy específicos. Acá en el curso, la verdad, no recuerdo algún momento donde aparezcan, pero más adelante sí se utilizan una que otra vez. Bien. Y bueno, llegamos a hablar del problema del área. A ver, recapitulando un poco, hasta el momento lo que nosotros hemos visto es el problema del área visto como sumas de Riemann, ¿cierto? El límite de una suma de Riemann, pero también vimos que la integral definida se define como una suma de Riemann, ¿cierto? Es decir, que si una función está definida, simplemente definida sobre un intervalo AB, entonces la integral de f de x sobre AB, es decir, esa integral definida, se definía como una suma de Riemann, ¿no? Límite cuando la norma de la partición tiende a 0, por acá de una suma de Riemann, ¿no? De f de x y asterisco, delta de x sub i, ¿vale? Ok. Por otro lado, ya vimos, para esta definición solamente se necesita f definida sobre el intervalo AB. No se le pide continuidad, ¿cierto? No se le pide que sea positiva, nada de eso. Si se le pide ahora que f sea continua y que f sea positiva, esto sobre AB, ¿vale?
Si es continua y positiva sobre AB, entonces resulta que la integral definida, el resultado de la integral definida, coincide con el área que está acotada entre la gráfica de la función y el eje X sobre el intervalo AB, ¿vale? Pero ¿qué pasa con las funciones que de pronto no son positivas todo el tiempo? Entonces, ¿no se puede resolver el área? ¿O el área qué relación tiene con la integral definida? Vale, la pregunta tiene respuesta en este momento. Vamos a tomar por aquí un intervalo, el intervalo AB, y bueno, vamos a tomar, por ejemplo, algo así. Acá, desde A hasta B. Bien. Si a mí me interesa hallar el área acotada entre la gráfica de la función y el eje X sobre el intervalo AB, es decir, me interesa esta cantidad de área, toda esta cantidad de área, ¿cierto? Las que van a estar por acá, todas estas áreas me interesan. Entonces, no puedo trabajarlo a partir de una integral definida. ¿Por qué? No puedo hacerlo simplemente porque la función no es positiva. Entonces, la integral definida no me va a arrojar el valor del área. Sin embargo, puedo hacer lo siguiente. Lo que puedo hacer es identificar los puntos de intersección con el eje X. Vamos a llamar a estos puntos, bueno, vamos a ponerles nombre. A este vamos a llamarlo C, a este llamémoslo D, este E y este que sea el punto F. Bueno, vamos a ponerle G para no confundirlo con el F de la función. Resulta que desde A hasta C voy a nombrar a esto área A1. Es un área, ¿vale? Lo voy a nombrar A1. Desde C hasta D, esto se llamará área A2. Desde D hasta E, esto llamémoslo área A3. Desde E hasta G, llamemos a esto A4. Y desde G hasta B, llamemos a esto A5. ¿Vale? Resulta que el área, ojo, las cantidades de área no pueden ser negativas. Tenemos acá A1, A2, A3, más A4, más A5. Toda el área va a ser la suma de estas áreas, ¿cierto? Pero ¿cómo calcular cada una de esas áreas? Veamos. El área A1, como la función desde A hasta C es positiva, es mayor o igual que 0, entonces el área A1 sí coincide con el valor de la integral definida desde A hasta C de f de x de x. El área 1 sí coincide con eso. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con el área A2? Bueno, vamos a mirar. El área A2, vamos a ponerlo aquí en otro color, como no es positiva, el resultado de esa integral definida no me va a dar el valor de esa área. Pero ¿qué pasa? Que resulta que aunque no me vaya a dar el valor de esa área, sí puede que me dé otro valor relacionado. Vamos a descubrir un poco eso aquí en GeoGebra. A ver, voy a borrar aquí esto. Y vale, voy a poner acá la función y igual a menos x por x más 1 por x menos 1. Por x menos 1. Así. ¿Vale? Y vale, todo esto le voy a multiplicar acá, qué sé yo, por 5 para que tengo una función aquí. Y supongamos que yo quiero el área entre menos 1 y 1. El área acotada por la gráfica de la función entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el área de menos 1 a 0? La función ahí es negativa. Acá en el intervalo de menos 1 a 0 la función es negativa. Precisamente los puntos de corte de estos son en x igual a menos 1, 0 y 1. ¿Vale?
tal como tengo construida la función. Desde menos 1 a 0 la función es negativa. Pero ¿cuánto da el área? ¿Cuánto da el área que está allí entre menos 1 y 0? Vale, esto podríamos aproximarlo con lo que sería la suma, ¿cierto? La suma de rectángulos. Vamos a mirar acá, suma de rectángulos. Y acá entonces vamos a poner esta función. Vale, vamos a poner acá esta función. Vamos a poner extremo izquierdo, inferior del intervalo, menos 1. Superior del intervalo va a ser 0. Número de rectángulos, vamos a ponerle, qué sé yo, 20. Y posición inicial, vamos a poner 0.5, que utilice punto medio, y ya está. ¿Cuánto nos está dando esto? Aproximadamente menos 1.25. Bien, menos 1.25. Nos está dando una cantidad negativa. Vale, aquí voy a ponerle 100, más o menos para que nos dé una buena aproximación de esto. Y bueno, nos sigue dando menos 1.25. Lo que quiero que observen en este ejemplo, muchachos, es que la cantidad de área que vamos a tener en el intervalo de menos 1 a 0 para esta función es la misma cantidad de área que vamos a tener en el intervalo de 0 a 1. ¿Por qué? Porque la función es simétrica con respecto al origen. Es decir, que esta región es exactamente igual en forma a esta otra región. Y por lo tanto van a tener la misma área. ¿Vale? Van a tener exactamente la misma área. ¿Y cuál es el área? Entonces, a ver, vamos a copiar todo esto. Vamos a pegar esto aquí. Pero le voy a cambiar ahora esto, no de 0 a 1. Bueno, acá de hecho ya la puso. Vamos a poner de aquí. Eso, de 0 a 1. Y ahí está. ¿Cuánto nos da el área de la parte de la derecha? Nos da 1.25. Bien. Esto nos da 1.25. Pongámoslo aquí en color azul. Ahí están todos estos rectángulos. Ahora son azules. ¿Sí? Ahí tenemos, bueno, no infinitos, perdón. Tenemos 100 rectángulos. Pero vemos que un resultado nos da 1.25 y el otro nos da menos 1.25. Entonces, ¿qué pasa con el área cuando está por debajo del eje X? El valor del área nos daría el valor del área, pero negativa. Para corregir ese problema, entonces veamos. El área A2, como la función está por debajo del eje X, cuando yo calcule la integral desde C hasta D, de f de x, esta integral definida, esto me va a dar una cantidad negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por debajo del eje X. Pero como me interesa el área y el área no puede ser negativa, entonces le multiplico acá por un negativo, por un menos 1. Y ahora sí la cantidad de área va a ser ¿cómo? Va a ser positiva. ¿Bien? Ahora la cantidad de área va a ser positiva. De hecho, quiero que lo miremos un poco acá en GeoGebra. Bueno, voy a ocultar estas dos cosas que están aquí. Y vamos a poner acá integral. Integral, vamos a poner integral función. Vamos a poner solo la función. Y nos pide lo que sería el extremo inferior del intervalo, menos 1. El extremo superior del intervalo, 0. Y le damos allí y ahí está. Bueno, no sé, está muy clarito tal vez. Vamos a ponerlo un poco con mayor opacidad. Ahí está. Y nos arroja el resultado. El valor de esa integral es menos 1.25. Bien, lo que nos había dado aproximadamente usando las sumas.
El valor de esta integral es menos 1.25. El área va a ser 1.25. Bien, entonces de esta manera corregimos ese problema. Entonces observen que para resolver el problema del área, cuando tengo una función que cambia de signo, es decir, que cruza el eje X, en alguna parte es positiva y en otra es negativa, sobre el intervalo, estamos usando algunas propiedades. ¿Qué propiedades estamos usando? Estamos usando la propiedad que nos permite separar una integral en varias integrales, ¿cierto? Esta propiedad que habíamos escrito aquí también, esta propiedad que está aquí, que nos permite separar una sola integral en varias integrales. De hecho, lo que voy a hacer es separar el intervalo y calcular integrales de manera conveniente para resolver el problema del área. Y cuando la función sea positiva, cuando sea mayor o igual que 0 sobre un intervalo, entonces el área va a ser exactamente la integral definida. Y cuando la función sea negativa sobre un intervalo, entonces el área va a ser menos la integral definida, ¿sí? Le agrego un menos. De esta manera, por ejemplo, para A3, entonces la integral desde D hasta E de f de x nos va a dar el área A3. ¿Por qué? Porque allí desde D hasta E la función como es mayor o igual que 0. Desde E hasta G la función es menor o igual que 0. Por lo tanto, el área A4 será desde E hasta G, integral definida desde E hasta G de f de x. Todo esto va a ir multiplicado por un negativo, ¿vale? Y finalmente el A5. En el A5, bueno, no tenemos tampoco problema porque el A5 también la función es mayor o igual que 0, ¿no? Vamos a ir desde G hasta B de f de x. Y de esta manera calculamos cada una de esas áreas de manera individual y al sumar todos los resultados obtenemos el área que estábamos buscando. Bien. Hay que tener cuidado cuando uno trabaja con funciones que pueden tener momentos, o sí, instantes sobre el intervalo en el cual es positivo en alguna parte y negativo en otro. A ver, acá vamos a ponerle todo esto que vaya desde menos 1 hasta un número, vamos a ponerle aquí A. Y quiero que me cree un deslizador. Y este deslizador que vaya desde menos 1 hasta 1. Así. Entonces, vean, esto va a ir calculando la integral de manera agrupada. La integral definida, ¿ok? Si voy desde menos 1 hasta menos 0,5, nos daría menos 0,7. A ver, esto, no sé si se alcanza a ver bien. Vamos a dejarlo así. Que no, nos pones esta región nomás. Entonces, desde menos 1 hasta menos 0,5 nos da menos 0,7. Si aumento, miren que el valor nos da menos 0,88, menos 1,04, menos 1,15 hasta que llegamos a 0, que es menos 1,25. Si sigo calculando de manera agrupada la integral definida, observen, cuando voy en 0,3 tengo menos 1,04. ¿Qué es lo que está haciendo acá GeoGebra para calcular esa integral definida? Y que es correcto. Cuando calcula la integral definida desde menos 1 hasta este punto 0,3 de esta función f de x, lo que hace es, va calculando de manera agrupada, es decir, por ejemplo, lo que está haciendo es calcular de menos 1 a 0, esta cantidad da menos 1,25 y luego va calculando desde 0 hasta 0,3, que bueno, parece que esto es 0,21 y va sumando los resultados. Claro, en esta parte de abajo, en lo que está comprendido entre menos 1 y 0, el valor de la integral definida es negativa. ¿Por qué?
porque está por debajo del eje X. ¿Bien? Ahí no nos está dando el área acotada, nos está dando menos el área, pero es el resultado de la integral definida. ¿Sí? Ahí no está haciendo nada mal. Si aumentamos, entonces podemos ver que cuando llegamos hasta 1, todo el valor de la integral definida da 0. ¿Qué quiere decir? Que desde menos 1 a 0, el valor en magnitud es igual al valor desde 0 hasta 1, solamente que tienen signos contrarios. ¿Bien? Solamente que tienen signos contrarios. Hasta acá tenemos menos 1.25 y aquí tenemos 1.25. Y claro, él calcula estos dos resultados, los suma y eso es lo que está dando 0. Bien. Cuando uno calcula, muchachos, cuando uno calcula la integral definida desde a hasta b de f de x, no está calculando el área acotada. Quiero que también tengamos esa idea clara. No estamos calculando el área acotada. Esa integral definida da un resultado. Sí, y solamente sí, cuando la función es positiva, o si la función es positiva y continua sobre el intervalo AB, solamente en esos casos la integral definida es igual al área. Bien, pero si yo estoy calculando una integral definida en un intervalo y la función sobre ese intervalo, todo el intervalo, no es positiva, entonces el resultado no es el área. Bien, acá en este ejemplo estamos calculando la integral definida desde menos 1 hasta 1 y el resultado nos está dando 0. Y evidentemente el área no es 0, porque si el área fuera 0 no tendríamos estas regiones de acá. Cuando yo sumo el área de estas dos regiones, evidentemente el área de estas dos regiones no es 0. Por eso repito, el resultado de una integral definida no siempre es el valor de un área. Eso depende de cómo se comporte la función a lo largo de ese intervalo. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy.